Muchas gracias, diputada Sauri. Me disculpo de que no pude escuchar a quienes me antecedieron en el uso de la palabra, porque estábamos discutiendo lo que aquí se presentó al Pleno al inicio. Miren qué cosas. Cuando la reforma energética, que se hizo con sobornos de Odebrecht, 6 millones de dólares, donde los paniaguados recibieron por votar en favor de esa reforma, lo que era su programa desde que nacieron y todavía cobraron 6 millones de dólares. Está el senador Lavalle, ex senador Lavalle, no se me va a olvidar decírselos, en la cárcel, en el reclusorio norte. Llévenlo sus discursos, véanse en su espejo, porque él decía lo mismo que ustedes están diciendo aquí, que defendían a la patria cuando se llenaban los bolsillos de dinero de sobornos para votar el desmantelamiento de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Y aquí en esta soberanía, muy preocupados de los procedimientos, el PRI y el PAN, el actual matrimonio electoral, en 15 minutos aprobaron la entrega de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, diciéndole al pueblo de México que era en su beneficio, que iban a tener gasolina barata. Ya no les voy a responder, no voy a insistir con que subió 75% la gasolina en el gobierno de Peña, sino les voy a dar datos nuevos. A partir de su reforma, de la gran inversión extranjera, de la gran competencia que tanto defienden, Pemex sigue extrayendo 99 de cada 100 barriles de petróleo. ¿Dónde está el trabajo de las empresas que tanto defienden? No representan al pueblo de México, lo traicionan. No defienden los intereses de la nación, defienden los intereses de esas empresas extranjeras. Ustedes han hecho todo, el PRI y el PAN, el PRI en su periodo neoliberal, por acabar con Petróleos Mexicanos, la empresa del pueblo de México. El 18 de marzo, aquí en las efemérides, hablan de la gesta heroica del general Lázaro Cárdenas del Río, pero lo apuñalan todo el tiempo con sus intervenciones, con su votación, con su hipocresía absoluta. Pero miren, voy a poner un ejemplo de cómo se hacen los chismes, como decían en mi colonia. Dicen que un candidato le agarraba los glúteos de sus colaboradoras. Ahora ya resultó plural, ahora ya resultó, al rato van a decir que es el Cuauhtémoc, ¿cómo se apellida? Este del PRI, Gutiérrez, que el Cuauhtémoc Gutiérrez del movimiento. La denuncia que hizo Nayeli Salvatori de que aquí el PAN tenía contratación de prostitución con dinero público. Bueno, hubo un diputado del PAN en Michoacán que dijo que podía gastar el dinero público hasta en prostitutas, y ahí sigue, tan tranquilo. Son muy hipócritas, son muy de doble moral. Cuiden su boquita. El mandamás no es mandamás, es su presidente y nuestro compañero presidente de la República. Nosotros le llevamos ventaja porque es nuestro compañero, para ustedes es solo su presidente. Les pese lo que les pese, les arda lo que les arda, les irrite lo que les irrite. Es su presidente y lo va a hacer hasta el 2024. Así que tómense su té de tila, porque ahí va a seguir representando dignamente a la nación, sirviendo al pueblo. Dicen que no hay, otra vez que no... Señor diputado Gerardo Fernández, ¿me permite interrumpirlo un segundo? ¿Le quiere hacer una pregunta? Sí, gracias. La diputada Fede. Perdón, un segundo, señor diputado. El diputado Benavides quiere hacerle una pregunta. ¿Acepta usted? Sí. Perdón. ¿Con qué objeto, señor diputado? Con el mismo tema que está tratando el diputado, hacer una pregunta sobre la reforma energética. Con mucho gusto. Permítame un segundo, señor diputado. ¿Acepta la pregunta? Con mucho gusto. Adelante, señor diputado, por favor. Sí, diputado.
¿podría ahondar un poco más en el tema para saber los beneficios que podemos tener al votar a favor de la reforma energética? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque teniendo que responderles a los paniaguados, no he hablado de las virtudes de esta iniciativa. Aclaro también, antes de responder a mi pregunta, que quien está encabezando la mesa directiva ya sabía que iba a hacer una pregunta, porque los compañeros de piso mandan a decir para qué pide la palabra. Ya acá se estaban poniendo nerviosos algunos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de preguntar. Lo que se busca es terminar con una práctica que favorece a las empresas privadas contra los intereses nacionales. No se trata de desalentar su inversión, no, sigue siendo respetada. No se trata, bueno, lo digo de manera más clara, ¿quieren libre competencia? Pues compitan libremente con Pemex. ¿Por qué quieren que las instituciones creadas por la reforma energética con dinero de corrupción le dé ventajas a las empresas extranjeras sobre petróleos mexicanos? Eso es lo que estamos discutiendo, que ustedes, bajo el argumento de que promueven los intereses del mercado, en realidad lo que promueven es el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, su empresa, y promueven el fortalecimiento de las empresas extranjeras. Nos vendieron la reforma energética con dos argumentos centrales: que Pemex no tenía la tecnología para entrar en aguas profundas y que por lo tanto se requería de la inversión de las empresas extranjeras para hacerlo, y de que íbamos a obtener gasolina y derivados del petróleo más económicos para el pueblo. Primero, cuando no se tiene una tecnología y ninguna empresa petrolera del mundo la tiene, toda, se compra. Petróleos Mexicanos no tenía experiencia en exploración y extracción de petróleos en agua somera, y hoy es el principal productor de petróleo en agua somera del mundo. No tenía la tecnología, la compró y luego desarrolló sus capacidades. Para entrar a aguas profundas, lo único que se necesitaba era comprar la tecnología. Pero con ese pretexto, y las empresas extranjeras no están sacando petróleo de aguas profundas, lo están haciendo en aguas someras, lo están haciendo en tierra firme, lo están haciendo en pozos localizados por Petróleos Mexicanos. No le dieron ningún beneficio al país. Segundo, se dijo que iba a costar la gasolina más barata y 75% creció en el gobierno de Peña. Les recuerdo que en 2017 hubo rebeliones del pueblo de México contra los gasolinazos que en el caso de Ixmiquilpan costaron la vida de 2 jóvenes que se oponían a estos aumentos. Mienten cuando vienen a tribuna a decir que va a subir con esta iniciativa. ¿Por qué? Si lo único que estamos haciendo es las facultades extraordinarias que le dieron a la Comisión Reguladora de Energía, pasan a la Comisión Federal de Competencia, ni siquiera se quitan esas atribuciones. Se le dan al mostrenco que crearon la derecha y que está establecido en la Constitución. Ya que defienden tanto la Constitución, ¿por qué no aceptan que quede esta facultad en donde está establecido que debe estar, que es en la Comisión Federal de Competencia? Entonces, lo que la derecha está haciendo aquí es venir a decir sus mismas mentiras. Va a subir el combustible, va a subir la gasolina, no pueden, no tienen capacidades, pero además mete una miscelánea de temas que no eran temas, como decir, solo le faltó decir que no hay vacunas. Ya le dije que les van a estar vacunando a la derecha, y va a decir no hay vacunas. Van a pensar que le están inyectando agua como lo hacía Javier Duarte con los niños con cáncer en Veracruz. El PRI y el PAN ya hubieran vacunado a todo el pueblo de México con agua. Eso es lo que habrían hecho si estuvieran en el gobierno.
Morena se va a un segundo mandato presidencial en 2024, pero no hay 2024 sin 2021. Hacen cuentas alegres porque el INE les está haciendo la tarea en la mesa. Hemos cometido errores, sí, no los que ustedes dicen, en los procesamientos de la unidad y de las candidaturas, y aún así les vamos a ganar. Así que voy a terminar mi respuesta. La diferencia es muy clara, lo que debatimos todo el tiempo son dos proyectos. Un proyecto de nación que busca la independencia y la soberanía, que busca el beneficio de nuestro pueblo, que busca mejorar sus condiciones de vida, que busca construir justicia social, que busca apoyar a los que siempre fueron olvidados, a los que eran transparentes, a los que no les importaba, a los que sumieron por décadas en niveles de sufrimiento, de pobreza, de hambre, de desesperanza, de baño de sangre, de pérdida de seres queridos, producto de sus irresponsables políticas de seguridad pública, y de parar el remate del patrimonio nacional. Como lo dijo el compañero presidente cuando era candidato en Chiapas, no vengo a robarles nada, vengo a devolverles todo. Y la derecha, el PRI, el PAN y el PRD debería preguntarse por qué le molesta tanto que le devolvamos al pueblo lo que es del pueblo. ¿Por qué defiende los negocios al cobijo del poder? ¿Por qué defiende la corrupción? ¿Por qué defiende el desmantelamiento del patrimonio nacional? Privatizaron puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, aire, sol, litio, todo. Entregaron todo, iban a entregar la educación. Me vuelvo reiterativo, no privatizaron a su progenitora porque no cotizaba en la bolsa. Han sido despiadados con nuestro pueblo y vienen aquí a ponerse un ropaje de que están en defensa del pueblo y de la soberanía y del patrimonio. Quien no los conoce, que los compre. Cierro mi respuesta, compañero diputado, todavía no la cierro, cierro mi respuesta con lo que me dijo en mi recorrido casa por casa una mujer. Me decía, tengo diferencias con nuestro gobierno, pero bajo ninguna circunstancia volvería a votar por la basura del PRI y el PAN. Ese es el sentir de nuestro pueblo. Están haciendo cuentas alegres, están subestimando a la gente, piensan que con sus mentiras, hay gente que le irrita sus anuncios, piensan que somos bobos, creen que les vamos a creer sus mentiras, su intriga, su tergiversación. Esta iniciativa lo único que busca es darle mayor fuerza a Petróleos Mexicanos, que es nuestra empresa. Eso es lo que se quiere y eso es la que la oposición se opone, valga la evidente redundancia, porque son unos traidores al pueblo. He terminado mi respuesta. Permítame, diputado. El diputado Manuel López Viazún desea hacerle una pregunta. ¿Acepta usted? Con mucho gusto. Muchas gracias, señor diputado. ¿Diputado qué? Manuel López Castillo. Diputado Manuel López, ¿tiene su mano? Diputado Manuel López, ¿tiene su mano levantada? Por favor, enciende su micrófono y su cámara. Diputado Manuel López, activa su micrófono y su cámara, si es tan amable, por favor. No está conectado, continuamos. Permítame un segundo, señor diputado Fernández Noroña. La diputada Priscila también, ¿con qué objeto, diputada? Sonido a la curul de la diputada, por favor. Ay, es lo mismo. Sonido, por favor, a la curul de la diputada Priscila. Adelante, diputada, ¿con qué objeto? Hacerle una pregunta al diputado Noroña. Permítame un segundo, por favor. ¿Acepta la pregunta, señor diputado? Por supuesto. Adelante, diputada, por favor. Más que una pregunta, quisiera que el diputado enviara un mensaje al pueblo de México
en relación a la mala información de la derecha con Le respecto pido a que este formule tema. su pregunta, señora diputada, con el objeto para que estamos tratando, si está ¿Qué mensaje pudiera darle el diputado Noroña al pueblo de México con respecto a la mala información de la derecha con respecto a este tema? Bien, aprovecharé en mi respuesta para dar respuesta también a un planteamiento que se hizo aquí en la tribuna, de que los servidores de la nación, a los cuales se le infama permanentemente y que hacen un trabajo de servicio a la patria y a nuestro pueblo, en condiciones francamente de mucha modestia salarial y de una carga de trabajo muy fuerte, de que están haciendo actividades ilícitas. Yo pediría que quien sostiene eso presente las denuncias, porque aquí acordamos que son delitos graves, los delitos electorales. Y mientras que el gobernador del Estado de México anda haciendo cosas así evidentemente en sentido, el de Jalisco promueve su obra pública y el INE no ve nada, y hay que presentar las denuncias, me parece que quien aquí hace esos señalamientos está obligada a aprobarlos o a presentar las denuncias correspondientes. Yo no me alargaría mucho en esta pregunta. Lo que está sucediendo es una situación muy perversa, donde la derecha se pone el ropaje de la legalidad. Ellos que en 15 minutos aprobaron la reforma Pemex y aquí la celebraron, aquí manifestaban su júbilo por entregar las dos empresas más importantes que tiene nuestro país. Pemex, que tenía lugar 39 cuando hicieron toda esta reforma energética de las principales 500 empresas del mundo, y Comisión Federal de Electricidad, que tenía lugar 451. Ninguna empresa privada, a excepción de American Mobile de Slim, que era Telmex, también pública, en el lugar 139, ni una sola empresa privada de esos que presumen que generan empleo está en las principales 500 empresas del mundo. Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Y nuestro compañero presidente, siendo candidato, ofreció que se iban a recuperar estas empresas y que se iba a recuperar el patrimonio nacional. No estamos haciendo otra cosa, no estamos engañando, no estamos atentando contra los intereses de nuestro pueblo. Mienten la oposición cuando dice que nuestras decisiones van a hacer que se incremente el combustible. Vale menos que durante el gobierno de Peña, y eso que todavía no acabamos la refinería de Dos Bocas. Es más, termino mi respuesta con este planteamiento. La derecha quisiera tener mayoría en la Cámara de Diputados para echar atrás todo lo que estamos decidiendo y por decidir una reforma al Poder Judicial para acabar con su corrupción y el nepotismo, para que verdaderamente imparta justicia, una reforma, una nueva ley a la Fiscalía para que pueda atender la gravedad de la situación en esta parte del proceso de impartición de justicia, el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, el mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Bueno, en outsourcing vimos cómo aquí esos y esas que se dicen defensores del pueblo vinieron a tribuna a defender que el pueblo no tenga ningún derecho laboral, que no tenga aguinaldo, que no tenga vacaciones, que no tenga pensión, que no tenga jubilación, que no tenga antigüedad, que no tenga nada, pero se atreven a venir a decir a tribuna que están defendiendo los intereses nacionales. El mensaje al pueblo de México es claro, y termino mi respuesta, que hay dos partidos en México, los que estamos con el pueblo y los que están contra el pueblo. Para ser más explícito, juntos hacemos historia del lado del pueblo y la coalición van para un rancho en Tabasco que forman PRI, PAN y PRD. Ese es lo que yo diría. Agradezco la pregunta. Permítame, señor diputado Gerardo Fernández Noroña, ya se encuentra en la plataforma Zoom el diputado Manuel López Castillo. ¿Con qué objeto, señor diputado López Castillo?
hacerle una pregunta al diputado Noroña, a ver si me acepta la pregunta. Permítame un segundo. Señor diputado, ¿acepta una pregunta del diputado Manuel López Castillo? Con mucho gusto, y sería la última que aceptara para que avancemos en nuestra tarea legislativa. Gracias, señor diputado. Adelante, diputado López Castillo. Esta pregunta, diputado Noroña, se la iba a hacer a la diputada panista que lo antecedió a usted en el uso de la palabra. Nada más que nunca me vieron que estaba levantando la mano. Es que realmente uno ve a la oposición, fundamentalmente la panista, que defiende con tanta pasión el gran capital que depreda y ha depredado a México. Y uno pensaría que son multimillonarios y que vienen a la Cámara de Diputados a defender sus intereses. Sin embargo, pues son gañanes nada más del gran capital, y lo único que aspiran es lograr de nuevo el poder para seguir con sus moches y todas esas cosas pequeñas que les tocan. Su pregunta, señor diputado López Castillo, por favor. Le quería preguntar, si usted sabe algo, ¿qué harían los gobiernos panistas y priistas con el extraordinario Pozo Cantarell, que fue la admiración de todo el mundo? Se metieron por el Arco del Triunfo alrededor de 140,000 millones de dólares. ¿Dónde están proyectados en el territorio nacional esa enorme fortuna? Señor Noroña, ¿nos podría usted explicar? Sí, muchas gracias por la pregunta, diputado López Castillo. Breve recuento. Porfirio Díaz entregó la riqueza petrolera. No pagaban ni un centavo de impuestos ni de nada. Llegó la revolución, triunfó la revolución, y el presidente Madero planteó que pagaran 10 centavos por tonelada de petróleo exportada, ni siquiera por la que se vendía en México. Y eso fue suficiente para que se hiciera un complot en la Embajada de Estados Unidos y se hiciera el golpe de Estado. Alguien por ahí decía la palabra golpe de Estado con una ligereza, con una ignorancia monstruosa. Golpe de Estado es el levantamiento de las Fuerzas Armadas que tiran un gobierno legítimamente constituido, como era el del presidente Madero, y lo asesinaron junto con el vicepresidente Pino Suárez. Tuvo que triunfar la revolución y en 1917 se recuperó la riqueza del subsuelo, estableciendo en el 27 que el petróleo era nuestro. Fue tan fuerte la presión de estas empresas que defienden que gobiernos tan poderosos como el de Obregón o como el de Plutarco Elías Calles tuvieron que decir, primero los acuerdos de Bucareli y de Obregón, que tuvo que decir que la Constitución no se aplicaba de manera retroactiva, y luego Calles, que presionó a la Corte, porque eso sí se estilaba en los regímenes primero del PRI y luego del PAN, para que emitiera un dictamen de que la Constitución no se podía aplicar de manera retroactiva y por lo tanto establecer que el petróleo no era nuestro sino de las empresas extranjeras. Tuvo que llegar el general Lázaro Cárdenas del Río y un 18 de marzo, después de la rebeldía, se le llama jurídicamente al tema, es muy bella la palabra, pero quiere decir otra cosa en lenguaje jurídico, de las empresas extranjeras que no quisieron pagarle un aumento a las trabajadoras y trabajadores petroleros, que el general Lázaro Cárdenas se vio forzado a expropiar y devolvernos, después de 21 años, lo que pertenecía al pueblo. A partir de entonces, con el talento de los trabajadores de Pemex, Pemex se convirtió en una de las 10 principales empresas petroleras del mundo. Y durante el gobierno del cabeza hueca de Fox y del comandante Borolas le dio 762,000 millones de dólares al país. No solo fue Cantarell, fue con López Portillo. Pero después de que se acabaron Cantarell, todavía Pemex le dio 762,000 millones de dólares durante 2 gobiernos, uno legítimo y otro usurpador. Y la pregunta sería, ¿qué le hicieron ese dinero? Y la respuesta es muy simple, se lo robaron. No hay obra pública, no hay hospitales, no hay carreteras, son privadas las carreteras que se hicieron en las últimas décadas, no hay escuelas, no hay nada, se lo robaron. Y no tienen llenadera porque quieren regresar a seguir robando. Y piensan que el pueblo es tan olvidadizo que les va a decir, sí, cómo no vengan, otra vez,
a volvernos a apuñalar hasta que se cansen. Son insaciables. La verdad es que les recomiendo a la oposición del PRI, PAN, PRD la lectura de un documento. Ni siquiera les voy a recomendar toda la enorme literatura que hay en la materia. Por supuesto, el libro de Lorenzo Meyer de Orígenes del nacionalismo petrolero en México. No estoy seguro si es así exactamente el título, pero en esencia eso es. Se los recomiendo mucho. Yo sé que les va a entrar por un ojo y les va a salir por el otro, pero sería bueno que lo leyeran. Y les sugiero que lean el documento previo a la expropiación petrolera, donde Jesús Silva Herzog a la cabeza y lamentablemente no me acuerdo del otro par de mexicanos excepcionales, que hacen un pliego de reclamo brutal a los atropellos, a los latrocinios, a los despojos, a los asesinatos, a las guardias blancas, a los intentos de tirar gobiernos surgidos de la revolución legítimamente constituidos que las empresas petroleras hicieron en nuestro país mientras dominaron este importante recurso nacional. Se lo sugiero, porque si lo leyeran y tuvieran un poquito de vergüenza, no vendrían a tribuna a decir lo que vienen a sostener. Y dejarían, por lo menos, de defender con tanto descaro a esas empresas extranjeras que representan, lo digo con una anécdota, lo digo con una anécdota. Ocampo Torrea, un funcionario excepcional de Petróleos Mexicanos que sabía de refinación, lo mandaron a París a hablar con las empresas petroleras más importantes del mundo. Si ya lo dije, pues se los vuelvo a decir. Y ahí, en una discusión sobre el tema, un inglés arrogante le dijo que México era subdesarrollado. Y él le dijo, momento, en materia petrolera estamos entre las 10 principales empresas petroleras del mundo, somos una potencia. México fue punta de lanza de la petroquímica en el mundo antes de que Salinas lo privatizara. Y entonces ese inglés arrogante le dijo, and what about the corruption? Para los que no saben inglés, yo incluido, quiere decir que qué pasa con la corrupción. Y Ocampo Torrea le dijo, no, ahí sí somos subdesarrollados. Nosotros no invadimos países, no arrasamos naciones, no les robamos el petróleo, no los ocupamos para saquear su riqueza. No, somos subdesarrollados y queremos seguirlo siendo. La historia del petróleo en el mundo es la historia de los saqueos de las potencias económicas en contra de los países que tienen esa riqueza para despojarlos. Y la historia de nuestra patria con el petróleo es una permanente lucha por defender esa riqueza para ponerla al servicio del pueblo. Y la oposición quiere seguir apoyando los despojos y los latrocinios de las empresas extranjeras. De eso es de lo que estamos hablando hoy, y de verdad que debería llenarles de vergüenza venir a defender en tribuna, en la máxima tribuna del país, venir a defender a esas empresas extranjeras en contra del interés nacional. Traidores al pueblo, se los digo serenos, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Triste su papel. Son legítimos herederos de los conservadores del siglo XIX que trajeron un príncipe extranjero para gobernar nuestra patria porque decían que no sabíamos gobernarnos, y lo hicieron encima del mejor presidente que ha tenido el país, que es Benito Juárez García. Y si no les entra esa lección de historia, se las vuelvo a repetir: la patria restauró la república y el gran Benito Juárez García levantó nuevamente esta nación de la que nosotros nos sentimos orgullosos, y ustedes se la pasan vituperándola con sus actos y con sus traiciones permanentes. He terminado y termino. No tengo más que decir que estoy muy honrado de que mi dirigente político sea mi compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, y que seguiré manifestando mi orgullo de ser parte de este movimiento, y que, como lo dijo el gran Benito Juárez García, el triunfo de la oposición es moralmente imposible. Aunque tuvieran alguna victoria pírrica en el camino, al final esta revolución sin violencia llegará a buen puerto y acabará liberando plenamente a nuestro pueblo y a nuestra patria. No tengo ninguna duda de ello, y aunque me sobraban algunos segundos, los dono para la causa. Muchas gracias, compañeros y compañeras.